Amada iglesia, buenos días. En esta mañana queremos hablar de la autoridad de la iglesia, de las autoridades de la iglesia. Hemos cantado por eso que el Señor es el Rey, que Él tiene la autoridad, que Él tiene el poder. Y al hablar de la autoridad o de las autoridades de la iglesia, de la autoridad divina sobre la iglesia, tenemos que hacernos una pregunta o responder una pregunta. ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Quién es la autoridad sobre la iglesia? Y si tú eres iglesia, ¿quién es la autoridad sobre tu vida? Ahora, mucho se ha discutido acerca de la autoridad que debe regir la vida de los seres humanos. Algunos han dicho que la única autoridad que debe regir la vida humana es uno mismo. Por cierto, esta definición se centra en el ego, en el orgullo, en el yo humano. Ya esto se ve, no en este tiempo, se ve desde el tiempo de la Torre de Babel, cuando los hombres dijeron, hagámonos un nombre, y empezaron a construir una torre, ¿no? Que llegue hasta el cielo. Y el Señor, como ustedes saben, el relato bíblico confundió las lenguas y tuvieron que desistir de este proyecto de orgullo humano. Otros han dicho que es el Estado quien debería ser la autoridad sobre la vida de las personas. Y esto ya se está hablando, ¿eh? Ya es un tema que ya se está gestando, ¿no? Que el Estado debe ser el que rija la vida de las personas de manera autónoma, autoritaria y sin ningún tipo de, de contemplaciones. Otros afirman que la autoridad suprema que debe regirnos es el Creador. Pero lo dicen como el creador de algo supremo, no hablan de un Dios que diga, mi Dios, no, el creador. Alguien que ha creado y entonces él debe de regir en la vida humana, a las personas. Pero, sin embargo, hay quienes afirman categóricamente que es Dios la autoridad última y máxima sobre el hombre. Y esto, sin duda alguna, es la verdad, es la realidad. Creamos en Dios o no creamos en Dios, esa es una verdad absoluta. Porque tarde o temprano el hombre tiene que reconocer y tendrá que reconocer que Dios es el Señor, que el Señor Jesucristo es el Señor. Hemos cantado, y vamos a verlo, hemos cantado palabras del Evangelio, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda rodilla se doblará delante de la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora, pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, podemos decir con toda certeza que ésta tiene autoridades que no pueden ser desplazadas o ignoradas o reemplazadas por nada ni nadie, porque es Dios mismo quien las ha establecido para que la iglesia pueda cumplir su rol en esta tierra. No se olviden que la iglesia tiene una función, mostrar el carácter de Dios, el carácter del Señor Jesucristo. Veamos a continuación entonces cuáles son estas autoridades y de qué manera afectan nuestras vidas. Y vamos a hablar de tres, básicamente, que son las autoridades que la iglesia tiene y que debemos de someternos, sujetarnos a ella con gozo, con alegría, por todo lo que implica. La Biblia, primero, es una de las autoridades de la iglesia de Cristo, Jesucristo mismo y el Espíritu Santo. Entonces veamos a la Biblia, que es la autoridad de la iglesia bajo la autoridad de la Biblia. Pero antes, vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque hemos cantado a ti, que tú eres el Señor, y como lo vamos a meditar y estudiar en esta mañana.
Hemos cantado que tú eres el Dios que domina todo. Y es lo que tu palabra nos enseña. Por eso tu palabra también es la autoridad sobre nuestras vidas. Y hoy queremos que tú nos enseñes, que tú nos alientes, que tú nos renueves, nos fortalezcas en esta verdad poderosa, que tú eres el Señor. Padre, alienta nuestro corazón, anímanos, y que podamos hoy renovar nuestro compromiso de fidelidad a ti, de confianza en ti, que podamos renovar nuestro gozo, nuestra paz en ti, porque tú eres quien gobierna y eres el Señor de señores y Rey de reyes. A ti la gloria. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, veamos el primer punto de este tema, la iglesia bajo la autoridad de la Biblia. Vamos a caminar mucho por los evangelios, por la palabra de Dios, así que les animo a estar allí para que me sigan con sus Biblias en esta mañana. Vamos a Juan, el evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Así que vamos a trabajar. Hoy día vamos a estudiar la palabra, vamos a trabajar con la palabra. La palabra de Dios es nuestro material de estudio, nuestro texto de trabajo, de estudio. Y si ustedes quieren subrayar, háganlo con toda libertad. Usen la palabra de Dios para aprender y alimentarse de la misma. Miren lo que dice Juan, capítulo 5, verso 39, hablando del Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. ¿Qué es escudriñar? Estudiar, es investigar, es sacarle el jugo a las escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia revela al Dios eterno. La Biblia revela quién es Dios. Muchas veces decimos, o mucha gente se pregunta, ¿y quién es Dios? ¿Qué ha venido a hacer Dios? ¿Qué es Dios y por qué Dios? Bueno, las escrituras nos van a narrar quién es Dios, porque la palabra de Dios es la carta de amor que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y miren ustedes lo que dice segunda de Pedro, vamos a la segunda carta de Pedro, verso 1, 19 y 20. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 19 y 20. Miren ustedes, miren interesante lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos también, ¿estamos? Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos que la Biblia revela al Dios eterno. Miren, tenemos la palabra profética más segura. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro dice, miren, yo he estado con el Señor Jesucristo, yo he visto sus obras. Es tremendo, pues miren lo que dice el verso 17. Pedro está contándonos, él como testigo ocular del Señor Jesucristo, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tremenda declaración del apóstol. Y con esa experiencia nos dice
tenemos la palabra profética más segura. Y hermanos queridos, la Biblia nos revela al Dios eterno. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos conocer su carácter? ¿Queremos conocer quién es Él, cómo actúa? Necesitamos ir a la palabra. Necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos. Por eso, hermanos queridos, nuestra iglesia del INSE, en todas sus sedes, en todas sus zonas, venimos leyendo la Biblia de manera sistemática, día tras día, un capítulo de la Biblia, hasta completar toda la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a conocer quién es Dios realmente, cómo es su carácter, cómo actúa, cómo se relaciona con los seres humanos, qué de su santidad, qué de su justicia. La Biblia revela al Dios eterno. Y hermanos queridos, la iglesia como cuerpo, la iglesia como institución establecida por Dios, existe principalmente para exaltar y proclamar al Cristo de la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos exaltar y proclamar al Cristo de la Biblia si no le conocemos? Si no nos hemos tomado el trabajo de leer su palabra cada día. Y si hasta aquí no le has tomado el hilo a la lectura diaria de la palabra que nosotros venimos haciendo, como hoy día leyó Roxanita, y hoy día hemos leído el pasaje de hoy y de mañana, así que ya tenemos un contexto un poquito mejor, pero qué importante tener una lectura sistemática en la palabra para conocer a Dios. Ahora, la iglesia bajo la autoridad de la Biblia, porque la Biblia en segundo lugar revela y manifiesta la ley de Dios y la voluntad de Dios. Querido hermano, ¿conoces la ley de Dios? ¿Conoces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está expresa aquí. Aquí. Mira, vamos al Salmo 119, el salmo más pequeño de la Biblia. No, mentira, el más largo de la Biblia. Vamos al Salmo 119. Tiene como 150 versículos, imagínate, ¿no? Pequeñito. Pero vamos al Salmo 119. Y el Salmo 119, que consta de 176 versículos, ¿cuál es el tema principal del Salmo? La ley de Dios, la palabra de Dios. Y vamos a encontrar que la Biblia revela y manifiesta la ley de Dios, el deseo del corazón de Dios, la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos y, cómo no, de la iglesia. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 9. Acompáñame, por favor. 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiarán mis hijos jóvenes su camino? ¿Con qué limpiaré mi vida? Y ahí está, ¿no? Con guardar tu palabra. Y una vez alguien literal dijo, voy a guardar la palabra. Empezó a comprar Biblias y las guardaba en un almacén ahí. No, no es guardar la palabra en un anaquel. Aquí habla de la obediencia, con obedecer tu palabra. Y dice el 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Este es el tema central del Salmo 119. Si tú lo lees de completo, vas a ver que aquí el énfasis es la ley de Dios, lo que Dios ha establecido. Mira tú, por ejemplo, vamos al 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y hermanos queridos, la Biblia revela y manifiesta la ley de Dios y la voluntad de Dios para ti y para mí. Que dice Pablo, es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando paso por momentos difíciles, por pruebas, por adversidades, miren, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿y qué? Y cuando yo atravieso momentos de dificultad, pruebas,
¿Qué tiene eso de bueno en mi vida? Bueno, la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta, porque Dios tiene un propósito siempre. Dios no ha hecho nuestra vida al azar. Cuando Dios nos creó, no tomó unos dados y tiró los dados y dijo, ahí está, ahí salió Alberto, ahí salió Pedro, ahí salió María. No, Dios tiene un plan, un propósito. Y entonces, por eso es importante conocer la ley de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios. Miren lo que dice el Salmo 105, perdón, el verso 105 del Salmo 119. Vamos al 105, otro gran pasaje, este gran versículo de este salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Qué cosa, qué tal declaración del salmista, ¿no? La palabra de Dios nos alumbra. ¿Quieres dirección de Dios? ¿Quieres conocer dónde quiere Dios que camines? Pues la Biblia, la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. La Biblia revela y manifiesta la ley de Dios y su voluntad. Pero en tercer lugar, la Biblia forma a la iglesia. Esto es tremendo, ¿eh? La Biblia forma a la iglesia. Y miren ustedes lo que dice Hechos capítulo 2, 41, toda la historia del obrar del Espíritu Santo en los inicios de la iglesia. Hechos 2:41. Dice allí, narrando Lucas, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esto es tremendo, ¿no? Porque la Biblia, la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de Dios es la que da vida a la iglesia. Es la predicación de la palabra lo que forma al pueblo de Dios. Y la Biblia forma a la iglesia. El Nuevo Testamento y la historia de la iglesia primitiva consistentemente señalan que Cristo, a través de sus apóstoles, puso los fundamentos de su iglesia por medio de la palabra. Y esto es así, hermanos. Lo podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia primitiva, que fue la palabra de Dios, a través de los apóstoles que predicaron, enseñaron la palabra, instruyeron a los creyentes que venían a Cristo y fueron los fundamentos establecidos por medio de la palabra de Dios. Hoy la iglesia se fundamenta por eso en la palabra de Dios, sembrada por los apóstoles que fueron los que vieron a Jesús. Ahora, por tales motivos, mis queridos hermanos, la iglesia no puede desarrollar un pensamiento extrabíblico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si la Biblia forma a la iglesia, si la Biblia revela y manifiesta la ley de Dios y su voluntad, si la Biblia revela al Dios eterno, la iglesia no puede desarrollar un pensamiento extrabíblico, fuera de la Biblia, basado en algún escrito humano, en alguna filosofía. La iglesia no puede darse el lujo de incorporar corrientes filosóficas de pensamiento del mundo del presente siglo a la iglesia. Porque la Biblia es el fundamento, la autoridad que rige a la iglesia. Y hermanos queridos, nosotros cuando hablamos de la iglesia a veces como que nos disociamos de la iglesia como institución. No, mi hermano, tú y yo somos iglesia. O sea, no hay tal cosa como que, no, ahí está la iglesia y yo estoy aquí. No, tú y yo somos iglesia. Tú y yo. Entonces yo no puedo desarrollar un pensamiento extrabíblico. No puedo mezclar la verdad de Dios con el sincretismo, con ideas esotéricas, ocultistas, espiritistas, supersticiones. No puedo hacerlo. Tengo que ceñirme a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso Pablo fue tan claro con Timoteo al decirle,
cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Porque la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Pero en segundo lugar, debemos decir que la iglesia no solamente está bajo la autoridad de la Biblia, sino que la iglesia está bajo la autoridad de Cristo, y esto es indiscutible. La iglesia está bajo la autoridad del Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo quien funda la iglesia. Mira lo que dice Efesios 1:22. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 1:22. Mira lo que dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hablando Pablo de Jesús, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dio Dios cabeza sobre todas las cosas a la iglesia? Al Señor Jesucristo. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo, porque sometió todas las cosas bajo sus pies, Dios, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia como institución y a la iglesia individual, a ti y a mí. El Señor Jesús es cabeza de nuestra vida, autoridad sobre nuestra vida. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que Cristo gobierna la iglesia. Cristo es la cabeza. Y por eso bien dice el salmista, ¿no? En el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la iglesia, hermanos, en vano trabajan los que intentan edificarla. Porque el Señor Jesucristo es la cabeza. Y entonces, primero el Señor tiene que gobernar nuestras vidas. Porque la iglesia, vuelvo a repetir y lo voy a repetir muchas veces, la iglesia somos personas, tú y yo. Es la congregación de creyentes, es la eclesía. Y entonces, primero tiene que gobernar tu vida y la mía, el Señor Jesucristo. Luego nuestras familias. Y finalmente la gran familia de familias, que es la iglesia de Cristo. La congregación de los creyentes, la gran familia de familias. Esa familia que va a permanecer para la eternidad. Porque cuando lleguemos al cielo, hermanos, la familia nuestra ya no será la nuestra, será la familia de la fe. Será la familia que gobernará o se establecerá en el cielo. Por eso se dice que la familia de familias es la iglesia. Y esto implica una entrega absoluta, sin duda. Porque si primero tiene que gobernar el Señor nuestras vidas, luego nuestras familias y finalmente la familia de las familias, que es la iglesia, esto implica definitivo una entrega absoluta de nuestra parte, una entrega incondicional para que Jesucristo viva a través de cada uno de nosotros y se glorifique en su iglesia. ¿Cómo podrá glorificarse el Señor Jesucristo en su iglesia si no vive primero en los creyentes? Siendo Señor, siendo autoridad en mi vida. Entonces, no solamente Cristo gobierna la iglesia, sino que también Cristo es su autoridad. Mira lo que dice Hechos 2:36. Vamos a Hechos. Estamos trabajando hoy día. Estamos trabajando con la palabra. Vamos a Hechos 2:36. Y si quieres ir subrayando estos versículos, pueden ser de ayuda para tener claro los conceptos. Cristo es su autoridad. Hechos 2:36. Dice así. Pedro predicándole ahí a los judíos. Le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a su nombre. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces el propósito supremo de la iglesia está relacionado con los propósitos eternos de Dios revelados en Cristo Jesús. Hermano querido, graba eso en tu corazón.
el propósito supremo de la iglesia como tal está íntimamente relacionado con los propósitos eternos de Dios revelados en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen invisible del Dios, la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible. Y los propósitos de Dios están íntimamente relacionados con Cristo Jesús. Cristo declaró ser la autoridad de Dios porque fue Dios mismo quien le constituyó heredero de todo. Y él declaró, ¿no? Cuando los fariseos le dijeron, ¿y tú quién dices que eres? Bueno, yo soy el Hijo de Dios. Y quisieron apedrearlo. Pero él se atribuye esa autoridad porque es Dios quien se la da. Y mira lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 1. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. Estamos trabajando hoy día, para que nadie se me duerma. Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Mira lo que dice Hebreos 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en la antigüedad habló por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está. Dios constituyó heredero de todo al Señor Jesucristo. Él es el Señor. Y por ende, Cristo posee en su persona toda autoridad. Hoy día hemos cantado que Dios es poderoso, que el Señor Jesucristo es el Señor poderoso delante del cual se doblará toda rodilla. Él posee toda autoridad. Entonces, Cristo es la autoridad de la iglesia. No es un pastor, no es un hombre dotado, un hombre ungido, no, es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, no solamente Cristo gobierna la iglesia, es su autoridad, sino que Cristo dirige a la iglesia. Él la dirige. Vamos a la carta de Efesios, de Pablo a los Efesios. Otra vez vamos a Efesios, capítulo 1. Mira lo que dice el capítulo 1, versos 20 al 23. Efesios. Volvamos a la carta de Pablo a los Efesios. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1. Hablando de Pablo, del Señor Jesucristo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Está hablando Pablo del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo dirige a la iglesia, porque Dios le dio ese encargo. Y el Señor Jesucristo ha sido asentado a la diestra del trono de Dios para dirigir a su iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de su Espíritu Santo, y lo vamos a ver luego. Y hermanos queridos, aquí nos queda una pregunta que tenemos que respondernos. ¿Gobierna el Señor Jesús tu vida, mi vida? Porque si yo soy iglesia, tengo que preguntarme, ¿gobierna el Señor Jesús mi vida? ¿Qué cambios crees que necesitas hacer en tu propia vida para decir realmente que el Señor Jesucristo gobierna mi vida y tu vida? ¿Qué cambios tendría que hacer si es que esto no es así? Pero hay que decir algo más del Señor Jesucristo, brevemente. Él dirige la iglesia, es su autoridad, gobierna la iglesia, pero también Jesucristo es juez de la iglesia. Cristo también es juez de la iglesia. Mira lo que dice Juan. Vamos al Evangelio de Juan, otra vez. Evangelio de Juan, capítulo 5. Acompáñame, por favor.
Y mira lo que dice el verso 21 y 22. Juan capítulo 5, verso 21 y 22. Y mira lo que dice allí. Es muy tremendo. Dice, porque como el Padre, Juan 5, 21, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué tal? Quiere decir que Cristo es juez de la iglesia también. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y hermanos queridos, el Señor Jesús es quien examina a su pueblo, lo juzga, lo bendice o lo castiga, o lo disciplina. Sin embargo, la iglesia en muchos lugares ha dejado de ser la luz y la sal de la tierra. ¿Y por qué es esto? Porque sus dirigentes, sus líderes y sus miembros han perdido de vista su verdadera naturaleza. Hermano querido, la iglesia existe para ser luz y sal de la iglesia, de la tierra. Para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el mensaje de Dios. Para eso existe la iglesia. Ese es su propósito, su naturaleza. Y eso lo podemos ver claramente cuando la iglesia pierde su naturaleza. Podemos ver claramente cuál es el mensaje de Dios a las iglesias cuando algunas de ellas, él tiene que ser muy duro en su reprensión por su conducta inapropiada como iglesia suya. Lo hemos visto en las semanas anteriores, los mensajes de Jesús a la iglesia de Tiatira, la Odisea, Pérgamo, cuando Jesús les dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor, y has permitido que ingresen ciertas cosas dentro del seno de la iglesia. Y entonces el Señor empieza a poner orden, disciplina y juicio. Y así va diciéndolo en los diferentes temas de los mensajes que Jesús da a la iglesia. Me llama la atención tremendamente cuando Jesús a la iglesia de Tiatira dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí está Jesús, mostrando su rol de juez de la iglesia. Ahora, ¿qué crees que espera Jesús de tu vida y de tu conducta como miembro de su iglesia? Pensemos, ¿qué crees tú que espera Jesús de tu vida y de tu conducta como miembro de su iglesia? Él te ha incorporado a su cuerpo. Obvio, espera algo. Entonces Jesús también es juez de la iglesia. No solamente la dirige, no solamente es su autoridad, no solamente la gobierna, también es juez de su iglesia. Y finalmente, en tercer lugar, la iglesia bajo la autoridad y conducción del Espíritu Santo. Y hemos hablado de la iglesia bajo la autoridad de la palabra de Dios, la iglesia bajo la autoridad del Señor Jesucristo, y finalmente la iglesia bajo la autoridad y conducción del Espíritu Santo. Y vamos a mirar Juan, vamos al Evangelio de Juan 14:7, para decir que el Espíritu mora en la iglesia. Vamos a Juan, capítulo 14, verso 17. Mira lo que dice la palabra, 14:17 de Juan. Mira lo que dice Juan 14:17. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo mora en la iglesia y mora en la vida de cada miembro de la iglesia, de cada creyente. Entonces, el Espíritu Santo mora en la iglesia. Y la iglesia está bajo la autoridad y conducción del Espíritu Santo. Ahora, miren, en segundo lugar, el Espíritu presenta y exalta al Señor. Vamos a Juan, ahí nomás, volteen una página, 16:14. El Espíritu presenta y exalta al Señor Jesucristo. 16:14 de Juan dice,
Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y hermanos queridos, el Espíritu Santo, su rol es exaltar y presentar a Cristo dentro de la iglesia, su rol. En tercer lugar, el Espíritu guía y capacita a la iglesia para la obra. Mira lo que dice el verso anterior, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira lo que dice. Él os guiará a toda la verdad. Hermano querido, el Espíritu Santo guía y capacita a la iglesia para la obra. ¿Para qué clase de obra? Primera, para la evangelización. Es tremendo porque el Espíritu Santo nos capacita para presentar el Evangelio de Cristo. Me gusta mucho lo que dice Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 10. Acompáñame, por favor. Mira lo que dice Mateo capítulo 10. Tú que, por ejemplo, tienes temor de abrir tu boca para hablar de Cristo. Muchas veces tenemos temor. ¿Y qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? Mira lo que dice el capítulo 10 de Mateo. El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos en los momentos de dificultad que les tocará vivir, enfrentar algún aprieto y no saber qué decir. Mira lo que dice el capítulo 10, verso 19. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Qué cosa tan tremenda está! Y si tú has tenido esta experiencia, esta es una verdad, hermanos. A veces cuando uno intenta hablar del Señor y no sabe cómo decir, y de pronto el Señor pone el mensaje en tu boca y empiezas a hablarle del Señor a alguien y le presentas el Evangelio, porque dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces el Espíritu Santo nos guía y capacita para la obra de la evangelización, pero también capacita para las misiones. Y si vamos ahora, vamos a Hechos, avancemos, capítulo 13 del libro de Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 13. Ahí vamos a encontrar al Espíritu Santo comisionando a Pablo y Silas, comisionando a Saulo y a Bernabé. Es interesante, miren lo que dice. Había el 13:1 de Hechos, pasaje conocido, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, sirviendo estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo, guiando, capacitando, comisionando, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, miren, hermanos, el Espíritu Santo mora en la iglesia, porque es la autoridad bajo la cual la iglesia se conduce cada día. Entonces, el Espíritu Santo mora en la iglesia, el Espíritu Santo presenta y exalta a Cristo, el Espíritu Santo guía y capacita a la iglesia para la obra de evangelización y la obra misionera, y finalmente el Espíritu Santo santifica la iglesia. Mira lo que dice Efesios. Vamos a Efesios nuevamente, capítulo 5, 27. Hoy hemos trabajado mucho con la palabra. Vamos a Efesios, capítulo 5, 27. Mira lo que dice. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué cosa tremenda, ¿no? Hermanos queridos, el Espíritu Santo santifica a la iglesia. El deseo de Dios es que
a través de la obra del Espíritu Santo, Cristo pueda presentar a Dios una iglesia santa, que no tenga mancha ni arruga alguna. Entonces el Espíritu Santo, Cristo, a través de su Espíritu, está planchando las arrugas de tu vida y de la mía. Y está limpiando aquellas manchas con las que nos contaminamos cada día al andar por este mundo. Entonces, el Espíritu Santo mora en la iglesia, presenta y exalta a Cristo, guía y capacita a la iglesia para la evangelización y las misiones, y el Espíritu Santo santifica a la iglesia, pues sea, santifica tu vida y la mía. Finalmente, tenemos que preguntarnos algunas cosas, en base a todo lo que hemos compartido. Hemos hablado que la iglesia está bajo la autoridad de la Biblia. Hemos hablado que la iglesia está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y hemos hablado que la iglesia está bajo la autoridad y conducción del Espíritu Santo. Entonces, esto nos deja tres preguntas. ¿Es la Biblia tu única norma de vida? Así como lo es para la iglesia. Porque la Biblia es la norma esencial y fundamental para la iglesia. Si tú eres iglesia, pregúntate, ¿es la Biblia tu única norma de vida? En segundo lugar, ¿cómo se evidencia en tu vida que Jesucristo es tu Señor? ¿Cómo se evidencia? La gente lo ve, Él es la prioridad en tu vida, es en tu agenda diaria, el Señor ocupa el primer lugar. Él es el Señor, la prioridad más importante de tu vida. Y finalmente, el Espíritu Santo conduce tu vida. ¿Te dejas guiar por el Espíritu Santo? Y si es así, ¿cómo lo demuestras? Son preguntas, hermanos queridos, que tenemos que hacernos para aplicar estas verdades. Señor, ¿tu espíritu me está guiando? ¿O yo estoy haciendo con mi vida como quiero? ¿O mi carne me gana? Estoy pidiéndole al Señor que me llene cada día de su Espíritu Santo. Y eso lo estoy demostrando en mi obediencia al Señor, en mi trato con mi familia, mi esposa, mis hijos, con mis jefes. ¿Cómo demuestro mi sometimiento a la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo demuestro que el Señor Jesús es mi Señor? ¿Cómo demuestro que la palabra de Dios es la autoridad máxima en mi vida? Se tiene que ver. Eso se tiene que ver en nuestra vida, en el día a día, en el andar, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en mi forma de hablar. Es que tiene que ser, hermanos queridos, porque tú y yo somos iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos autoridades. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Quiera Dios evidenciar estas verdades en nuestra vida. Porque si lo hacemos, su iglesia, esta sede, será una sede que glorifique al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, tan clara, tan meridiana para nuestra vida, tan esencial, tan necesaria, porque es tu palabra la que nos da luz, nos capacita, nos muestra el camino a seguir, y nos muestra que nuestra vida, la vida de tu iglesia, tiene que estar fundamentada en la Biblia. Pero también nos muestra la misma Biblia que nuestra vida tiene que estar bajo el señorío de Cristo. No bajo el señorío de nuestro yo y orgullo, sino bajo el señorío de Cristo. Pero también tu palabra nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos va a capacitar y nos va a conducir hacia esa vida cristiana victoriosa, si es que nos dejamos guiar por Él. Señor, bendícenos como iglesia. Capacítanos para la evangelización. Que recordemos que es tu Espíritu Santo el que hablará por nosotros. No somos nosotros los que tenemos que decir las cosas, sino tu Espíritu. Y Señor, que podamos ver que es tu Espíritu el que nos envía a hacer la obra misionera. Y es tu Espíritu el que nos santifica, Señor. Padre, bendice a esta tu iglesia, a esta sede que va creciendo, que se va formando en el poder de tu Espíritu. Aplica tu palabra a nuestras vidas, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Amén.